aquí a explicaros hoy pues el tema de qué es un balance y para qué sirve un balance para una empresa. Es muy importante destacar que esto pues es principalmente para empresas, lo que se llaman en español pymes, que son pequeñas y medianas empresas. Bueno, espero que te sirva el vídeo y vamos con ello. En primer lugar, ¿qué es un balance? Un balance es una forma pues, de evaluar el endeudamiento o el estado de una empresa, por así decirlo, tanto comparando el activo por un lado y el pasivo por otro, ¿vale? Normalmente en este canal hemos visto balances de unas empresas, que normalmente se establecen de forma vertical, pero normalmente se establece de forma horizontal. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Normalmente lo que vemos está el activo y debajo está el patrimonio neto y el pasivo, que ahora iré explicando lo que es cada cosa. Entonces, como lo vamos a hacer ahora es verlo el activo en un lado y el pasivo en un lado, en vez de verlo uno encima y otro debajo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Vale, y así es como lo veríamos. ¿Qué es el activo y qué es el pasivo? Comparemos a ver qué es cada cosa. Primero, el activo es como el valor que tiene o sea, lo que tiene la empresa, no el valor, sino lo que tiene la empresa, ¿vale? Y normalmente se divide en dos, tanto el activo como el pasivo. Se divide en activo no corriente y activo corriente y el pasivo corriente y el pasivo no corriente, ¿vale? Entonces, lo que se mira es, en el activo no corriente, bueno, quedamos claro que la columna de la izquierda, que es donde vamos a ver el activo, es lo que tiene la empresa o lo que le deben a la empresa. En el activo no corriente teníamos, por ejemplo, lo que son terrenos, construcciones, elementos de transporte, etcétera. Pues son cosas, o sea, son objetos o son activos que tiene la empresa que a más de un año, ¿de acuerdo? Son cosas que van a mantener en la empresa pues a más de un año, como son por ejemplo los furgones de una empresa o los coches de una empresa, normalmente se mantienen más de 12 meses, así que eso es el activo no corriente. En cambio, el activo corriente son tanto activos o como activos líquidos o lo que sea, como es las mercaderías o los clientes o las existencias, o sea, no los clientes, sino los clientes de efecto comercial a cobrar, que ahora veremos lo que es, son elementos que no se mantienen durante tan poco, o sea, no tanto tiempo. O sea, por ejemplo, las mercaderías o el stock que tienes en la empresa, por así decirlo, las existencias. Pues si yo vendo pantallas de ordenador, pues mi para la actividad de mi empresa y obtener beneficios, mi objetivo no es que la empresa coja y tenga las pantallas de ordenador que tengo que vender para yo poder ingresar y mantener la empresa, mantener los 12 meses sin vender nada. Lo interesante sería venderlo todo lo antes posible. Entonces, es un concepto clave para destacar el activo no corriente y el activo corriente. Si no, de todas formas, iremos viendo ejemplos y cosas, un caso real, un caso de una empresa. Luego, por el otro lado, tenemos el pasivo. El pasivo es algo como que debe la empresa, como son deudas, deudas principalmente. Lo que se ve es deudas tanto con bancos como con proveedores, o hay uno que no se suele ver mucho, tanto que es deudas con acreedores por acreedores de servicios. Y estos son pues normalmente va activos corrientes, y normalmente son proveedores con efecto comercial a cobrar, unos ejemplos, y que normalmente se paga entre 30, 60 o 90 días. El de 90 días normalmente no es tanto, sino entre 30 y 60 días. Luego pues también tenemos deudas a corto plazo con entidades de crédito, y ya en el pasivo no corriente pues tendríamos como deudas a largo plazo con entidades de crédito, ¿no? Y luego por último tenemos el patrimonio neto, que está justo encima del pasivo, está en la misma columna del pasivo, por así decirlo. Que en el patrimonio neto lo que tenemos es el capital o capital social, mejor dicho, que es la cuenta 100, 102, y es que es dinero que aportan los socios de la empresa, por eso se llama capital social. Y también nos muestra el resultado del ejercicio. Pasemos ahora a ver el balance. Vale, vemos aquí la estructura del balance.
vemos que está el activo y el patrimonio neto y pasivo, ¿de acuerdo? Normalmente la otra vez que lo vimos estaba esta parte de aquí estaba debajo del activo, por lo que normalmente puede ser un poco liante, ya que esta forma así es más comparativa que a la a la a la otra, o sea, a la de verla debajo es más fácil verlo así porque lo ves todo completo. Así que bueno, empecemos pues por aquí, por el activo corriente, para ir por orden. Y vemos que tenemos una suma de 198.500. ¿Cómo se consigue esto? Como vemos aquí en la fórmula que hice, vemos que es la suma de el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. ¿De acuerdo? Vemos que el inmovilizado material es la suma de las aplicaciones informáticas. Es lo único que así tienes a nivel de intangibilidad o inmaterial, ¿no? En una empresa, normalmente, en este caso. A lo mejor es posible que hayan otras cosas, pero por lo general son aplicaciones informáticas. Luego, este sería todo el inmovilizado intangible. Y la segunda parte del activo no corriente, que es la más larga, es el inmovilizado material. El inmovilizado material es aquello que todo se puede tocar, las aplicaciones informáticas, recordar, o el inmovilizado intangible es todo aquello que no se puede tocar. Está, pero no se puede tocar. El inmovilizado material es todo aquello que se puede tocar, como son los terrenos y bienes naturales, que son 40.000, que es el terreno donde está el local puesto. La construcción, muy importante distinguir estos dos, porque no es lo mismo. La suma de estos dos es 120.000, ¿no? Y en ¿cómo se puede diferenciar esto? Cuando nos dicen, por ejemplo, en un caso o en un problema, si en el caso que nos vamos a enfrentar a un problema a nivel de clase, y los terrenos y bienes naturales es solo el terreno, la base del terreno, pero si las construcciones es, por ejemplo, si nos dicen se levantó un edificio que está evaluado en 80.000 euros, eso, o sea, sería los 80.000 euros. Si nos dicen tenemos un terreno, tenemos un local del cual 80.000 euros costó o sea, tenemos un local que su valor es de 120.000 y tenemos y nos costó o está evaluado las construcciones. Normalmente te lo dicen bastante claro, es difícil buscar algo que te lo digan raro, normalmente te lo especifican bastante, que es, por ejemplo, nos costó levantar el edificio, nos costó construirlo 80.000 euros. No creo que te lo pongan mucho más difícil, si no, pues vas mirando los casos y lo analizas. Normalmente te lo aparecen bastante claro. Luego, maquinaria. Es todas aquellas máquinas que se utilizan para la función de la empresa. Como son, yo qué sé, taponadoras o hornos o lo que sea. En el caso pues que vayas a calentar algo. Luego pues tienes el utilaje. ¿Qué es el utilaje? Es todas aquellas herramientas que necesitas para el desarrollo de la actividad, como son, por ejemplo, en el caso martillos, cepillos, sierras o lo que sea. Luego tenemos el mobiliario. El mobiliario son como armarios, sillas, mesas, pues que se utilizan algo mobiliario, a lo mejor sofá también. Normalmente esto se relaciona más con el tema de la casa. Normalmente piensa que hay en una casa y más o menos aquello pues que relaciones, pues que veas en el problema que lo puedes relacionar con una casa, pues es más como para el mobiliario, ¿no? Luego pues tenemos equipos para procesos informáticos, muy importante no relacionar estos dos, el mobiliario y el equipo para procesos informáticos. Y aquí los equipos para procesos informáticos son, por ejemplo, las torres para ordenador, pantallas, teclados, ratones, ¿vale? Todo aquello relacionado para, como dice la palabra, para procesar equipos informáticos. Luego tenemos elementos de transporte, que se puede utilizar tanto para, que son tanto coches, camiones, furgones, guaguas, buses, o lo que sea, ¿vale? Que en este caso es de valor de 30.000 euros, ¿vale?
Y luego llegamos a la amortización acumulada del inmovilizado material. ¿De qué se trata esto? Esto es un poco complejo de entender, pero voy a hacerlo sencillo. Que se basa básicamente en, el, en amortizar la inversión hecha, por así decirlo. ¿Qué me refiero con amortizar? Que te devuelvan el dinero invertido, por así, no que te devuelvan, sino conseguir el dinero invertido por ello. Normalmente esto va restando al resto, todo esto suma, y la amortización acumulada resta, como vemos aquí en la fórmula, ¿vale? Vemos que está el D15, que como se está marcando aquí detrás, vemos que cada uno se marca del color detrás. Vemos que la D15, la amortización, está restando. Muy importante ponerla restando y no olvidarse. Acordarse que de esta, la única que resta es esta, la cuenta 281, la amortización acumulada. ¿De acuerdo? Vale. Luego, pasamos al activo corriente. Al activo corriente, como expliqué, es todo aquello que está menos de 12 meses dentro de la empresa, como por ejemplo son las existencias. Las existencias se puede catalogar como mercadería. En este caso son 20.500 el stock que tiene la empresa, tanto como puede ser botellas, camisas, bolis, mandos, móviles, lo que sea. Después, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre clientes y clientes de efecto comercial a cobrar? Esto es una cuenta esto es algo muy importante a destacar, ¿de acuerdo? Si en el caso que te digan que no se firmó lo que se llamó un pagaré de que te devuelven el dinero, se pone aquí en cliente. Si por ejemplo es algo que se pagó, son clientes que lo pagó directamente al contado, o sea, no al contado, sino lo pagó de una, por ejemplo, me voy yo al campo y pago, y hago una compra de 100 euros y se lo pago. Esos 100 euros irían aquí, ¿de acuerdo? Pero si yo cojo y hago, y le digo, y soy un cliente, ¿no? No, y tengo un cliente, ¿de acuerdo? Es muy importante, tengo un cliente que me dice, no, mira, te firmo aquí y te pago 1000 euros en, en 60 días, ¿no? Te coges y tienes aquí ya, y serían 1000 euros que te paga a lo mejor en 30 o 60 días. Es como un pago aplazado, por así decirlo. Los clientes estos son más para pagar, que te pagan al instante, por así decirlo, lo que se llama pagar al contado, que es pagar ahora mismo, ¿no? Y luego tenemos el efectivo y otros activos equivalentes, que esto es fácil, que es básicamente el dinero que tienes en caja y lo que tienes en tu cuenta bancaria, ¿no? Y al final, sumando lo que es el activo corriente, que el activo corriente es la suma de existencias, deudas comerciales y efectivos y otras cuentas y otros activos líquidos a cobrar, más el activo corriente, daría el total del activo. Luego pasamos al patrimonio neto y pasivo, que lo que tenemos es, en este caso es la suma entre el capital social, capital social, reserva legal y el resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? En este caso tenemos el capital social es el dinero que aportaron los socios, la reserva legal es el mínimo que te pide el país de tener en la cuenta, que en España me parece que un mínimo del 10% puede ser, que en este caso teniendo unos ingresos teniendo un beneficio de 100.000 euros, tendrías que tener 10.000 euros en la cuenta mínimo, es lo que se pide. Ya a partir de ahí ya puedes tener lo que tú quieras, o sea, puedes tener más, muy importante, no puedes tener menos, pero puedes tener más, puedes tener 100.000 de beneficio y tener 80.000 en reserva legal, ¿vale? Luego el resultado del ejercicio, esto lo explicaré más tarde porque, bueno, lo he explicado ahora, es básicamente restar el total del activo menos el total del pasivo, pero muy importante, es total del activo, esta fórmula es total del activo, ¿vale? Que es esta, ¿no? Es total del activo menos el patrimonio, el capital social, o sea, el patrimonio neto, eliminando el resultado del ejercicio. Muy importante eliminar el resultado del ejercicio para que te dé bien.
el pasivo no corriente y más el pasivo corriente, ¿de acuerdo? Vale, y esto iría aquí. Entonces, luego en el pasivo no corriente tenemos dos pues que destacan, pues que son las deudas a largo plazo con entidades de crédito y proveedores de inmovilizado a largo plazo. Normalmente esta también se puede ver como proveedores de inmovilizado, ya que normalmente son deudas que se pagan a más de un año la deuda. Luego, en el pasivo corriente, tenemos el pasivo corriente, que es la suma de todo esto. Tenemos proveedores, que son gastos que pagamos a nuestros proveedores, como mejor se dice, al contado, ¿no? Luego tenemos proveedores de efecto comercial, que es deudas con proveedores, básicamente, que tengamos a corto plazo. Acreedores por prestaciones de servicio, que son 2.000 euros. Hacienda pública de acreedora por conceptos fiscales, estos son los impuestos que tengas que pagarle a Hacienda. Luego tienes organismos de la seguridad social, que esto es para pagar la seguridad social de los empleados. Y luego tienes deudas a corto plazo con entidades de crédito. Esto es básicamente lo mismo que a largo plazo, vivimos aquí en el pasivo no corriente, pero a corto plazo, que es lo que vas a pagar este año, básicamente. Y proveedores de inmovilizado a corto plazo. Vale, entonces, y luego, este resultado muy importante del total del patrimonio y pasivo debe ser igual al activo, ¿vale? Debe ser igual. Si es distinto, es que está mal hecho, ¿vale? Lo que hay es un descuadre. Pues, esto sería una visual del balance. Estas pues son las cuentas más usadas o más vistas, por así decirlo. Y luego habrán subcuentas, pues que dependerá pues de lo que ya dependerá de la actividad de la persona, o esto de la empresa. Bueno, y como vemos, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis otro vídeo más explicativo sobre algo en concreto, podéis ponérmelo por los comentarios y recordad darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.